Si sientes que tu vida se está rompiendo, escúchame con atención, porque existe una señal silenciosa que aparece justo antes de que una realidad colapse por completo. Y la mayoría de las personas la confunden con tristeza, cansancio, vacío o incluso fracaso. Pero no es el final de tu vida. Es el final de la versión de ti que ya no podía seguir existiendo. Por eso últimamente todo se siente extraño. Las personas cambian contigo. Las conversaciones ya no conectan. Los lugares que antes te daban paz, ahora se sienten pesados. Y lo más inquietante es que dentro de ti hay una sensación imposible de explicar. Como si algo invisible estuviera muriendo, mientras otra parte de ti intenta despertar. Lo que estás a punto de descubrir en este video es la señal cuántica que aparece cuando tu antigua realidad comienza a colapsar. Y después de entender esto, vas a mirar el caos de tu vida de una manera completamente diferente, porque nadie te preparó para esta parte del despertar. Todos hablan de manifestar, todos hablan de vibrar alto, todos hablan de atraer abundancia, pero casi nadie habla del momento en que tu realidad empieza a desmoronarse antes de transformarse. Y eso cambia todo, porque cuando una conciencia evoluciona, la realidad anterior deja de poder sostenerla. Y ahí comienza el caos, no porque el universo te esté castigando, sino porque tu energía ya no encaja en la frecuencia donde estabas viviendo. Por eso muchas personas sienten que están perdiendo algo, cuando en realidad están saliendo de una versión antigua de sí mismas. Y duele porque el ser humano se apega incluso a lo que lo hacía sufrir. Se apega a relaciones vacías, rutinas que drenan, versiones falsas de sí mismo, ambientes que apagan el alma, solo porque eran conocidos. Pero llega un momento en que tu conciencia se cansa de sobrevivir en un lugar donde ya no puede expandirse. Y entonces, la realidad empieza a romperse. Primero de forma silenciosa. Empiezas a sentir cansancio emocional sin explicación. Necesitas más silencio. Te alejas de personas. Pierdes interés en conversaciones superficiales. Las cosas que antes te emocionaban ya no generan nada dentro de ti. Y eso asusta, porque parece que estás perdiendo la motivación. Parece que algo se apagó dentro de ti. Pero muchas veces, lo que se está apagando es la ilusión de que esa vida todavía podía llenarte. Y aquí es donde ocurre algo muy fuerte. Porque cuando una realidad empieza a colapsar, tu mente intenta salvarla desesperadamente. Intentas volver a ser quien eras. Intentas recuperar emociones antiguas. Intentas mantener relaciones que ya terminaron energéticamente. Intentas sostener estructuras que tu alma ya abandonó. Y cuanto más fuerzas, más vacío sientes. Porque el colapso no vino para destruirte, vino para liberarte. Pero el ego interpreta cualquier transformación como peligro. Por eso tanta gente despierta espiritualmente y cree que está perdiéndose, cuando en realidad está dejando de fingir. Y si esto está resonando contigo, quiero pedirte algo muy rápido. Deja tu like y dale hype a este video, porque cuando interactúas con este tipo de contenido, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que ahora mismo están atravesando el mismo colapso silencioso. Y créeme, hay más personas sintiéndose así de las que imaginas. Ahora escucha esto con atención. La antigua realidad no colapsa de un día para otro. Primero, empieza a mostrar grietas. Empiezas a ver verdades que antes ignorabas. Empiezas a sentir energías que antes tolerabas. Empiezas a notar manipulaciones, vacíos, falsedades, y algo dentro de ti ya no consigue mirar hacia otro lado. Es como despertar dentro de una vida que ya no parece tuya. Y el problema es que cuando una persona despierta, ya no puede volver a dormir igual. Por eso muchas relaciones terminan durante un despertar. Muchas amistades desaparecen. Muchos caminos dejan de tener sentido. No porque estés mejor que otros, sino porque tu frecuencia cambió. Y cuando la frecuencia cambia, la compatibilidad también cambia. Eso explica por qué últimamente algunas personas parecen incómodas contigo. Porque ciertos lugares te drenan. Porque sientes necesidad de aislarte por momentos. Tu energía está reorganizándose. Tu conciencia está dejando atrás una identidad antigua. Y durante ese proceso, todo parece confuso. Porque todavía no eres completamente la nueva versión. Pero tampoco consigues volver a ser quien eras antes. Y ese espacio intermedio es uno de los lugares más incómodos de la evolución humana. Porque ahí nace la incertidumbre. No sabes qué viene después. No sabes quién permanecerá. No sabes cómo será tu nueva vida. Solo sabes que algo dentro de ti ya no acepta la antigua realidad.
Y eso es exactamente la señal cuántica de que el colapso ya comenzó. Pero aquí viene la parte más importante de todas. El universo no destruye algo alineado contigo. Si algo está cayendo, es porque ya no podía sostener tu expansión. Aunque duela, aunque confundas el proceso con pérdida, aunque sientas miedo, a veces la vida elimina estructuras, para que finalmente puedas descubrir quién eres sin ellas. Y ahí empieza la verdadera transformación. No cuando todo mejora afuera, sino cuando dejas de necesitar que todo afuera permanezca igual para sentirte en paz. Ese es el verdadero cambio cuántico. No cambiar el mundo primero, sino cambiar la conciencia desde donde observas el mundo. Porque cuando la conciencia cambia, la realidad inevitablemente empieza a reorganizarse. Y quiero preguntarte algo muy importante. ¿Has sentido últimamente que algo en tu antigua vida ya no puede sostenerte? Escríbelo en los comentarios. Mi antigua realidad se está rompiendo. Porque cada vez que escribes lo que sientes, dejas de luchar contra el proceso y empiezas a entenderlo. Lo más difícil de atravesar un colapso cuántico es que nadie a tu alrededor consigue entender lo que te está pasando. Porque desde afuera, parece que sigues siendo la misma persona. Sigues levantándote, sigues hablando, sigues trabajando, sigues sonriendo algunas veces. Pero por dentro, todo empezó a derrumbarse. Y no se derrumbó de golpe, se derrumbó lentamente, como una estructura vieja que ya no soporta el peso de una nueva conciencia. Por eso muchas personas sienten que están desconectadas de la vida. No porque estén débiles, no porque estén fracasando, sino porque su alma ya no consigue sostener una existencia basada únicamente en sobrevivir. Y aquí aparece una de las señales más fuertes de todas: la soledad, pero no la soledad física, la soledad energética, esa sensación extraña de estar rodeado de personas, y aún así sentir que nadie realmente te entiende, como si existiera una distancia invisible entre tú y el mundo. Y eso ocurre porque tu percepción comenzó a cambiar. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. La falsedad en ciertas conversaciones, la energía pesada de algunos ambientes, las máscaras emocionales de muchas personas. Y cuando empiezas a ver con claridad, ya no consigues participar igual. Por eso te callas más, te aíslas más, observas más, no porque te hayas vuelto frío, sino porque tu energía dejó de resonar con el ruido constante. Y aquí es donde mucha gente comete un error peligroso. Intentan volver desesperadamente a la antigua versión de sí mismos. Intentan recuperar el entusiasmo artificial. Intentan encajar otra vez. Intentan actuar como antes. Pero algo dentro ya no permite eso. Porque una vez que la conciencia despierta, no consigue volver a dormir completamente. Y aunque eso es doloroso, también es el inicio de una libertad inmensa. Porque empiezas a darte cuenta de algo muy fuerte. Gran parte del sufrimiento humano viene de sostener versiones falsas de sí mismo solo para ser aceptado. Personas que sonríen mientras se destruyen por dentro. Personas que dicen, estoy bien, mientras emocionalmente están agotadas. Personas que permanecen en lugares que ya no aman por miedo al cambio. Y llega un momento en que el alma simplemente se cansa. Se cansa de actuar. Se cansa de fingir. Se cansa de reducirse para caber en realidades pequeñas. Y entonces comienza el colapso. Primero se rompen tus certezas, después se rompen tus patrones, y finalmente se rompe la identidad que sostenía esa vida. Por eso últimamente quizás sientes que ya no sabes exactamente quién eres. Y eso puede asustar muchísimo, porque la mente necesita referencias, necesita controlar, necesita definir todo. Pero la transformación real siempre atraviesa una etapa de vacío. Una etapa donde la antigua identidad murió y la nueva todavía no terminó de nacer. Y si estás viviendo eso, quiero que entiendas algo importante. No estás perdido, estás en transición. Y existe una enorme diferencia entre esas dos cosas. Las personas perdidas se desconectan de sí mismas. Las personas en transición están reconstruyéndose desde un nivel más profundo, aunque todavía no puedan verlo claramente. Y aquí aparece otra señal cuántica muy fuerte. Empiezas a sentir rechazo hacia cosas que antes tolerabas normalmente. Ciertos programas, ciertas músicas, ciertas conversaciones, ciertos lugares, ciertas personas. No porque ahora te creas superior, sino porque tu sistema energético empezó a proteger tu paz. Y eso es poderoso, porque durante años muchas personas fueron enseñadas a ignorarse para agradar a los demás.
a permanecer en ambientes tóxicos, a aceptar faltas de respeto, a callar emociones, a traicionarse constantemente, hasta que un día el cuerpo ya no soporta más, la mente ya no soporta más, y la energía comienza a colapsar la antigua realidad desde adentro. Por eso muchas veces el despertar comienza con ansiedad, con agotamiento emocional, con una tristeza profunda que parece no tener explicación, porque el alma está intentando sacar a la persona de una vida donde ya no existe verdad. Y escucha esto con mucha atención. A veces la depresión no viene solamente de lo que falta en tu vida. A veces viene de seguir viviendo algo que tu alma ya abandonó hace tiempo. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque dejas de luchar tanto por mantener estructuras muertas. Empiezas a observar, empiezas a sentir, empiezas a escuchar más profundamente. Y aunque todavía exista miedo, también empieza a aparecer algo nuevo. Silencio, pero no un silencio vacío, un silencio diferente, un silencio que reorganiza. Porque cuando el ruido de la antigua realidad disminuye, tu conciencia finalmente consigue escucharse. Y ahí descubres algo impresionante. La paz verdadera nunca fue intensidad, nunca fue euforia constante, nunca fue estar feliz todo el tiempo. La paz real es dejar de estar en guerra contigo mismo. Y la mayoría de las personas jamás experimenta eso, porque viven reaccionando a todo, a opiniones, a rechazo, a críticas, a redes sociales, a expectativas ajenas. Pero cuando la conciencia evoluciona, algo empieza a cambiar. Tu energía deja de reaccionar tan fácilmente, y eso altera completamente la realidad que experimentas, porque la realidad externa se alimenta muchísimo de tu estado interno. Las personas reaccionan diferente, las situaciones responden diferente, las oportunidades aparecen diferente, no porque el universo tenga favoritos, sino porque tu frecuencia dejó de alimentar ciertas experiencias. Y este punto es fundamental. Muchas veces el colapso cuántico no significa que tu vida está siendo destruida. Significa que ciertas frecuencias ya no consiguen permanecer cerca de ti. Y eso incluye personas, hábitos, emociones, lugares e incluso versiones antiguas de tu personalidad. Por eso duele tanto, porque no estás perdiendo solo cosas externas. Estás dejando atrás una identidad completa. Y eso puede hacerte sentir vulnerable por un tiempo. Pero también puede ser el comienzo de la mayor transformación de tu vida. Porque después del colapso, viene la reorganización. Después del vacío, viene la claridad. Después de la ruptura, aparece una nueva percepción de realidad. Una realidad más alineada con quien realmente eres. Y quiero que hagas algo ahora mismo. Si has sentido que ya no encajas en la vida que antes parecía normal para ti, escribe en los comentarios: ya no puedo volver a ser quien era. Porque cuando miles de personas escriben eso juntas, algo cambia energéticamente. Y muchas personas finalmente entienden que no están atravesando esto solas. Existe algo que casi nadie entiende sobre el colapso de una antigua realidad. No ocurre para castigarte. Ocurre porque tu conciencia llegó a un punto donde ya no puede seguir creciendo dentro de la misma estructura emocional. Y aunque eso suena profundo, en la práctica puede sentirse aterrador. Porque el colapso cuántico no siempre se ve espiritual. Muchas veces se ve como confusión, como cansancio, como pérdida, como una etapa donde todo parece detenido. Y ahí es donde la mayoría de las personas entra en desesperación, porque fueron enseñadas a creer que si la vida no avanza rápido, algo está mal. Pero la transformación real no siempre hace ruido. A veces, la realidad se está reorganizando en silencio, mientras tú crees que todo está roto. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces intentaste volver a una versión antigua de tu vida, solo porque tenías miedo de lo desconocido? Volver a relaciones donde ya no eras feliz. Volver a hábitos que drenaban tu energía. Volver a pensamientos que te hacían pequeño. Volver a lugares donde tu alma se sentía apagada. No porque fueran buenos para ti, sino porque eran familiares. Y el ser humano muchas veces prefiere un sufrimiento conocido, antes que una transformación incierta. Pero llega un momento en que continuar igual duele más que cambiar. Y ahí comienza el verdadero despertar. No cuando aprendes frases espirituales, no cuando empiezas a hablar de energía, no cuando publicas mensajes positivos. El despertar real comienza cuando ya no puedes traicionarte a ti mismo para seguir perteneciendo a una realidad que agotaba tu alma. Ese es el punto exacto donde la antigua realidad empieza a romperse completamente.
Y aquí aparece algo muy importante. Durante este proceso, muchas personas sienten culpa. Culpa por alejarse, culpa por cambiar, culpa por necesitar silencio, culpa por dejar de encajar en ciertos lugares. Pero escucha esto con atención. No naciste para permanecer igual toda tu vida. No naciste para reducirte eternamente para que otros se sientan cómodos contigo. La conciencia humana está diseñada para expandirse. Y cuando una persona deja de expandirse, comienza a apagarse lentamente por dentro. Por eso tantas personas viven desconectadas, sin energía, sin propósito, sin presencia, porque siguen sosteniendo vidas que ya no representan lo que realmente son. Y aunque intenten distraerse, algo dentro siempre sabe la verdad. Siempre. Por eso el colapso cuántico muchas veces empieza con una sensación imposible de explicar, como si tu alma estuviera diciendo, ya no puedo seguir aquí. Y quizás lo más difícil es que muchas personas alrededor tuyo no van a entender este proceso. Van a pensar que cambiaste demasiado, que estás distante, que estás raro, que estás exagerando. Porque cuando alguien empieza a despertar, automáticamente incomoda a quienes siguen dormidos en ciertas dinámicas. Tu silencio incomoda, tu paz incomoda, tu nueva energía incomoda, porque deja de alimentar juegos emocionales antiguos. Y eso cambia completamente tus relaciones. Por eso algunas personas desaparecen durante una transformación profunda. No porque el universo quiera castigarte con soledad, sino porque ciertas conexiones estaban sostenidas únicamente por la antigua versión de ti. Y cuando esa versión colapsa, la conexión también colapsa, aunque duela admitirlo. Pero aquí viene algo poderoso. Cada vez que una realidad antigua se rompe, también se abre espacio para algo nuevo. Y muchas personas no consiguen verlo, porque están demasiado enfocadas en lo que perdieron. Pero la vida no vacía tus manos sin motivo. Muchas veces las vacía, porque intenta entregarte algo que no cabía en la versión antigua de ti. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces entiendes que el colapso no era destrucción, era preparación. Preparación para una frecuencia diferente, para relaciones diferentes, para una nueva percepción de realidad. Y ahí empiezas a comprender algo muy profundo. Tu vida externa siempre termina reflejando tu estado interno. Si internamente vives en caos, la realidad responde a ese caos. Si internamente vives en miedo, muchas decisiones nacerán desde ese miedo. Pero cuando tu conciencia cambia, la realidad empieza lentamente a reorganizarse alrededor de esa nueva frecuencia. Y no ocurre de un día para otro. Primero cambia tu energía, después cambia tu percepción, después cambian tus decisiones, y finalmente cambia tu realidad. Por eso tantas personas abandonan el proceso justo antes de la transformación, porque quieren resultados inmediatos, sin entender que primero la antigua estructura necesita caer. Y eso requiere paciencia, requiere silencio, requiere confianza, porque durante un tiempo todo parece vacío, y el vacío asusta muchísimo al ego, porque el ego necesita controlar constantemente lo que viene después. Pero la conciencia expandida aprende algo diferente. Aprende a permanecer en el vacío sin desesperarse. Aprende a confiar incluso sin tener todas las respuestas. Aprende a entender que no todo silencio significa ausencia. A veces, el silencio significa reorganización. Y quizás eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Quizás tu realidad no está destruyéndose. Quizás está reordenándose para alinearse con la persona en la que te estás convirtiendo. Pero para que eso ocurra, la antigua versión necesita romperse primero. Y sí, eso puede doler. Puede doler ver personas alejándose. Puede doler sentirte diferente. Puede doler mirar tu vida y sentir que ya no reconoces ciertas partes de ella. Pero también existe algo increíble al otro lado de ese proceso. La libertad. La libertad de dejar de fingir. La libertad de dejar de sobrevivir emocionalmente. La libertad de finalmente existir desde tu verdad. Y muy pocas personas llegan a ese nivel de conciencia, porque la mayoría pasa la vida intentando preservar estructuras internas que ya están muriendo. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si este mensaje llegó hasta ti, es porque algo dentro de ti ya empezó a despertar. Y probablemente ahora entiendes por qué últimamente tantas cosas dejaron de hacer sentido. No era el final de tu vida, era el final de una frecuencia, era el final de una identidad, era el final de una realidad que ya no conseguía sostener quién te estás convirtiendo. Y quiero pedirte algo antes de terminar esta parte.
Si sientes profundamente que tu antigua realidad ya comenzó a colapsar, escribe en los comentarios: estoy dejando atrás mi antigua versión. Porque cuando lo escribes, dejas de resistirte al cambio y comienzas a caminar conscientemente hacia la nueva realidad que está intentando nacer dentro de ti. Y tal vez ahora estás empezando a entender algo que antes parecía imposible de aceptar. Tu antigua realidad no se estaba rompiendo para destruirte. Se estaba rompiendo porque ya no podía contener la conciencia en la que te estás convirtiendo. Y cuando finalmente comprendes eso, algo dentro de ti deja de luchar. Porque gran parte del sufrimiento humano nace de intentar conservar versiones antiguas de uno mismo. Versiones que ya expiraron emocionalmente. Versiones creadas para sobrevivir. Versiones construidas desde miedo, aprobación, carencia. Pero llega un momento en que el alma se cansa de vivir desconectada de su verdad. Y entonces empieza el colapso. No siempre visible, no siempre dramático, muchas veces silencioso. Tan silencioso que nadie más lo nota. Pero tú sí. Lo notas cuando ya no puedes fingir entusiasmo por cosas que antes te distraían. Lo notas cuando ciertas conversaciones comienzan a agotarte. Lo notas cuando tu cuerpo pide silencio constantemente. Lo notas cuando necesitas distancia para volver a escucharte. Y sobre todo, lo notas cuando empiezas a sentir que ya no perteneces completamente a ciertos lugares. Ese sentimiento puede ser muy doloroso, porque el ser humano necesita conexión. Pero aquí existe una verdad profunda que pocas personas se atreven a aceptar. No todas las conexiones están destinadas a acompañarte en todas las etapas de tu evolución. Algunas personas aparecen para una frecuencia específica de tu vida, y cuando esa frecuencia cambia, la conexión naturalmente empieza a desaparecer. Eso no significa odio, no significa fracaso, no significa que alguien sea malo. Simplemente significa que la energía ya no vive igual, y aceptar eso libera muchísimo. Porque dejas de intentar salvar vínculos que ya terminaron energéticamente. Dejas de perseguir aprobación. Dejas de luchar por encajar. Dejas de disminuirte para no incomodar a otros. Y por primera vez, empiezas a habitar tu propia energía. Ese es el verdadero inicio de la transformación cuántica. No cuando atraes algo externo, sino cuando finalmente dejas de abandonarte a ti mismo. Y escucha esto con mucha atención. La mayoría de las personas pasa toda la vida intentando controlar el mundo externo, sin darse cuenta de que la verdadera transformación comienza adentro. Porque cuando tu estado interno cambia, la forma en que experimentas la realidad cambia completamente. Lo que antes te destruía, ya no consigue tocarte igual. Lo que antes necesitabas desesperadamente, pierde fuerza. Lo que antes parecía imprescindible, deja de controlar tu paz. Y ahí ocurre algo increíble. La realidad empieza a responder diferente, porque cuando una persona deja de vibrar en miedo constante, también deja de alimentar ciertas experiencias, y muchas veces eso provoca una reorganización completa en su vida. Nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas ideas, nueva percepción, nueva energía. Pero primero, la vieja estructura necesita caer, y ese es el momento que tantas personas interpretan incorrectamente. Piensan que el caos significa fracaso, cuando muchas veces el caos es solo el proceso de reconstrucción ocurriendo debajo de la superficie, como una semilla enterrada. Desde afuera, parece que desapareció, pero por dentro, algo nuevo está naciendo. Y quizás eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora. Quizás por eso últimamente sientes tantas emociones mezcladas. Momentos de claridad seguidos de incertidumbre, momentos de paz seguidos de vacío. Momentos donde sientes que algo enorme está cambiando, aunque todavía no puedas explicarlo, porque tu conciencia ya comenzó a moverse hacia otra frecuencia, y aunque tu mente todavía quiera aferrarse al pasado, tu energía ya empezó a caminar hacia adelante. Por eso algunas puertas comenzaron a cerrarse, por eso ciertas personas se alejaron, por eso algunas situaciones dejaron de funcionar. No era castigo, era alineación. La vida muchas veces elimina lo que ya no está conectado con tu evolución, aunque tu ego todavía quiera conservarlo. Y cuanto más despiertas, más entiendes algo fundamental. La paz verdadera no nace de controlar todo. Nace de dejar de resistirte constantemente al flujo de la transformación, porque la resistencia crea sufrimiento. Pero la conciencia aprende a observar incluso el caos con presencia. Aprende a entender que algunos finales son necesarios. Aprende a confiar incluso cuando todavía no puede ver el resultado final.
Y eso requiere una fuerza enorme. Porque el mundo moderno enseñó a las personas a correr desesperadamente detrás de estímulos constantes. Pero muy pocas personas aprendieron a permanecer en silencio consigo mismas. Muy pocas aprendieron a escuchar su energía, a sentir su intuición, a reconocer cuando una etapa terminó. Y quizás por eso tantas personas permanecen años enteros en vidas que ya no aman. Por miedo, miedo al vacío, miedo al cambio, miedo a perder lo conocido. Pero tú estás empezando a despertar de eso. Y aunque el proceso sea incómodo, también es profundamente liberador. Porque ya no puedes volver a ignorar lo que tu alma sabe. Y tal vez la mayor señal de todas es que dentro de ti ya existe una certeza silenciosa. La certeza de que algo nuevo está naciendo. Aunque todavía no tenga forma, aunque todavía no tenga nombre, aunque todavía no consigas verlo claramente. Y cuando una persona llega a este punto, ya no hay vuelta atrás, porque después de despertar, la conciencia nunca vuelve a caber completamente dentro de una realidad pequeña. Por eso quiero decirte algo muy importante antes de terminar este video. No tengas miedo si tu antigua realidad está colapsando. A veces, la vida necesita romper ciertas estructuras para revelar quién realmente eres debajo de todas ellas. Y quizás este no sea el final que imaginabas. Quizás sea el comienzo de la versión más verdadera de ti. Si este mensaje resonó contigo, deja tu like y dale hype a este video, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que ahora mismo están atravesando este despertar silencioso sin entender lo que les está pasando. Y comparte este video con alguien importante para ti, alguien que sientas que está cambiando por dentro, pero todavía no consigue explicarlo, porque a veces, una sola comprensión puede transformar completamente la manera en que una persona atraviesa su propia oscuridad. Y recuerda esto, tal vez tu antigua realidad no se está destruyendo, tal vez simplemente ya no puede contener la persona en la que te estás convirtiendo.